Hay una pregunta que parece sencilla, pero que, cuando la abres de verdad, te lleva a un mundo que la mayoría nunca ha explorado. ¿Qué son exactamente los ángeles? La respuesta que la mayoría tiene en la cabeza viene de cuadros renacentistas, películas de Hollywood o figuras de cerámica en el estante de una abuela. Seres con alas blancas, cara tranquila, actitud gentil. Guardianes dulces que susurran cosas bonitas al oído. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que el texto bíblico describe cuando habla de seres celestiales es algo mucho más amplio, mucho más extraño y en varios casos directamente aterrador. No porque sean malignos, sino porque pertenecen a una dimensión de realidad que la mente humana apenas puede procesar. En este video vamos a recorrer, uno por uno, los distintos tipos de seres angélicos que aparecen en la Biblia, sin inventar nada, sin mezclar tradición popular con texto sagrado. Solo lo que está escrito, leído con honestidad. Vamos, los enviados con un recado. Empecemos por el tipo más frecuente, porque también es el más malentendido. Cuando la Biblia usa la palabra ángel, la mayoría de las veces está hablando de un mensajero. No es casualidad. La palabra hebrea malak y la griega ángelos significan exactamente eso. Un enviado. Alguien que lleva un mensaje de parte de otro. Y eso define perfectamente lo que hacen. En el libro de Génesis, capítulo 16, un ángel encuentra a Agar en el desierto. Ella ha huido de casa, está embarazada, está sola y no tiene a dónde ir. El ángel no llega con espadas ni con truenos. Llega con una pregunta y con una promesa. Con palabras que cambian el rumbo de su historia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, el mismo patrón se repite 2 veces seguidas. Un ángel le anuncia a Zacarías que va a tener un hijo en su vejez. Y después le anuncia a María que va a concebir al Hijo de Dios. 2 momentos distintos. 2 vidas que jamás volverán a ser lo que eran. Lo interesante de este tipo de ángel es que la Biblia casi nunca se detiene a describirlo físicamente con detalle. En algunos casos, se parecen a hombres comunes. En otros, la reacción de quien los ve hace evidente que no hay nada de común en lo que están viendo. Pero lo que sí queda claro es el momento en que aparecen. Casi siempre llegan cuando alguien está en un punto de quiebre. Perdido, asustado, sin opciones visibles. Y el mensaje que traen no es decorativo. Es el giro que mueve la historia. Los que vienen a hacer, no a hablar. Hay otro grupo que funciona diferente. Estos no traen palabras. Traen intervenciones. No hay un nombre técnico en el texto bíblico que los agrupe formalmente, pero el patrón es lo suficientemente claro como para reconocerlo. Son ángeles enviados con una tarea concreta, una misión práctica, algo que hacer. El ejemplo más dramático puede ser el de Hechos, capítulo 12. Pedro está en prisión, hay cadenas, hay guardias durmiendo a su lado. No hay salida visible. Y de repente, aparece un ángel, lo despierta de un golpe, las cadenas caen solas y lo saca de la celda antes de que Pedro mismo entienda bien qué está pasando. El texto dice que él pensaba que era una visión. Solo cuando estaba en la calle se dio cuenta de que era real. Otro caso está en el libro de Daniel, capítulo 6. El profeta pasa la noche en el foso de los leones y sale ileso. Él mismo lo explica al día siguiente. Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Y hay uno más que a veces se pasa por alto. En 1 Reyes, capítulo 19, el profeta Elías está tirado en el desierto, completamente agotado, diciéndole a Dios que ya no puede más. Un ángel lo toca, le dice que se levante y le deja comida al lado. Sin discurso, sin reproche. Solo sustento para seguir. Y eso es suficiente para que Elías camine 40 días más. Lo que une a estos casos es que los ángeles no vienen a explicar la situación. Vienen a cambiarla. Los que ejecutan sentencia. Aquí es donde la imagen popular del ángel amable empieza a resquebrajarse seriamente. Porque la Biblia también habla de ángeles cuya función es ejecutar el juicio de Dios. Y lo hace sin rodeos. En 2 Reyes, capítulo 19, versículo 35, hay una sola línea que describe algo que cualquier lector moderno tiene que releer 2 veces. En una sola noche, un ángel hiere a 185.000 soldados del ejército asirio. El texto no dramatiza. No hay batalla larga ni descripción gráfica. Simplemente ocurrió.
En el libro del Apocalipsis, capítulos 8 y 16, los ángeles son los encargados de tocar las trompetas y derramar las copas del juicio divino sobre la tierra. Son agentes de ejecución en la culminación de la historia. Y hay un caso en el Nuevo Testamento que resulta especialmente contundente. En Hechos, capítulo 12, el rey Herodes Agripa acepta la adoración del pueblo que lo estaba aclamando como si fuera un dios. 2 versículos después, el texto dice que un ángel del Señor lo hirió y murió, sin apelación, sin demora. Lo que hay que entender aquí es que estos ángeles no actúan por iniciativa propia ni porque tengan un temperamento violento. Actúan porque son enviados. El texto nunca presenta a un ángel de juicio como una entidad desbocada. Son instrumentos de una autoridad que está por encima de ellos. Eso no los hace menos impresionantes. Pero sí cambia cómo hay que leer las escenas. Los guardianes del espacio sagrado. Si hay un ser bíblico al que la cultura popular le ha hecho más daño, ese es el querubín. Hoy la palabra evoca una imagen. Un bebé regordete con alitas, flotando en una nube rosa. Esa imagen no tiene nada que ver con lo que la Biblia describe. La primera aparición de los querubines ocurre justo después de la expulsión del Edén. En Génesis, capítulo 3, Dios coloca querubines junto a una espada de fuego que gira en todas direcciones para guardar el acceso al árbol de la vida. El primer encuentro de la humanidad con ellos no es tierno. Es una barrera infranqueable. Después vuelven a aparecer en Éxodo, capítulo 25, cuando Dios da instrucciones para construir el arca del pacto. Encima de ella deben colocarse 2 figuras de querubines con sus alas extendidas. Ese espacio, el que está entre ellos, es descrito como el lugar donde Dios se comunica con Moisés. La zona más sagrada del tabernáculo. Pero es en el libro de Ezequiel, capítulos 1 y 10, donde la descripción alcanza una intensidad que ningún cuadro podría capturar. El profeta ve criaturas con 4 rostros distintos, múltiples alas, manos humanas bajo las alas y una presencia que brilla como metal fundido. Son seres ligados al trono de Dios, a su gloria, a la santidad de su presencia. No son mensajeros. No son guerreros de campaña. Su función es custodiar lo que es más sagrado, y eso los pone en una categoría completamente diferente. Los que arden delante del trono. Los serafines solo aparecen con ese nombre una vez en toda la Biblia, pero esa única vez es suficiente para que la escena sea una de las más intensas de toda la Escritura. Isaías, capítulo 6. El profeta ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. Por encima de él están los serafines. Cada uno tiene 6 alas, con 2 cubren su propio rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Y claman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El sonido de sus voces hace temblar los umbrales del templo. El lugar se llena de humo. El nombre serafín está relacionado con el fuego, con la idea de quemar, de arder. Y eso tiene sentido porque son seres que existen en la inmediatez de la presencia divina, no desde lejos. Desde arriba del trono. La reacción de Isaías lo dice todo. Un profeta, alguien habituado a hablar de Dios, que ha recibido revelaciones antes, cae en colapso. Dice que está perdido, que es un hombre de labios impuros y ha visto al rey. Entonces, uno de los serafines toma una brasa del altar con unas tenazas y la pone sobre los labios del profeta. Le dice que su culpa fue quitada. Eso es lo que hace al serafín un ser único en la Biblia. Está tan cerca de la santidad de Dios que su propia presencia expone la impureza humana. Y al mismo tiempo es el instrumento de purificación. El mismo ambiente que revela el problema es el que lo resuelve. Las ruedas llenas de ojos. Este es el ser más desconcertante de toda la Biblia. No hay forma de suavizarlo. Los Ofanim aparecen en Ezequiel, capítulos 1 y 10. La palabra en hebreo significa ruedas. Y el profeta describe exactamente eso. Ruedas enormes, pero no simples. Una rueda dentro de otra rueda, capaces de moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Y sus aros están completamente cubiertos de ojos. Cuando alguien hoy en día dice ángel bíblico real, esta es la imagen que suele circular. Y con razón,
es radicalmente diferente a cualquier representación artística convencional. Pero lo más importante no es la apariencia, es la función. Los Ophanim se mueven en total sincronía con los querubines. El texto dice que el espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellas se movían, las ruedas se movían. Cuando se detenían, las ruedas también. No hay independencia entre ellos. La interpretación más consistente con el texto es que los Ophanim forman parte de lo que podría llamarse el carro del trono divino. No son mensajeros que viajan a la tierra con encargos. Están ligados al movimiento de la gloria de Dios, a la idea de que la presencia divina no está atada a un lugar fijo. Y los ojos en las ruedas refuerzan ese simbolismo. Percepción total. Visión total. Alcance ilimitado. El arcángel guerrero. Miguel es el único ser al que la Biblia llama explícitamente arcángel. Eso ya lo distingue de todo lo demás. Pero lo que construye su retrato completo es la suma de varias escenas a lo largo del texto. En Daniel, capítulo 10, un ángel le explica al profeta que su respuesta tardó 21 días porque hubo una resistencia espiritual del príncipe del reino de Persia. Y quien vino a ayudar fue Miguel, descrito ahí como uno de los principales príncipes. Es una de las escenas más perturbadoras de toda la Biblia, no porque sea violenta, sino porque revela que mientras Daniel oraba en la tierra sin ver ni escuchar nada, una disputa real estaba ocurriendo en una dimensión invisible. En Daniel, capítulo 12, Miguel es presentado como el gran príncipe que defiende al pueblo de Israel. Y en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, lidera a los ángeles en la guerra contra el dragón. Satanás es expulsado. El perfil de Miguel es claro. Autoridad, combate, defensa. No aparece en escenas de anuncios, no explica profecías. Su territorio es el conflicto espiritual. Pero hay un detalle que dice mucho sobre su carácter. En la carta de Judas, versículo 9, cuando disputa con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, Miguel no apela a su propio poder. Dice: «El Señor te reprenda». Un ser con su posición y capacidad, actuando con esa clase de humildad, es una imagen que no debería pasarse por alto. El mensajero de los momentos que cambian la historia. Si Miguel es el guerrero, Gabriel es el heraldo, el que anuncia lo que está a punto de transformarlo todo. Aparece 4 veces en la Biblia, solo 4, pero en cada una de esas 4 apariciones, lo que viene después no es un cambio menor. Es un giro en la historia de la salvación. En Daniel, capítulos 8 y 9, Gabriel explica visiones proféticas sobre el futuro de Israel y entrega lo que los estudiosos consideran el cronograma mesiánico más preciso de todo el Antiguo Testamento. En Lucas, capítulo 1, anuncia el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías y el nacimiento de Jesús a María. En esa última aparición hace algo que ningún otro ángel de la Biblia hace. Se presenta por su propio nombre y además declara su posición. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Una sola frase. Nombre y función. Sin rodeos. Lo que ese detalle revela es que Gabriel no es un mensajero cualquiera. Es alguien que existe en la presencia directa de Dios y es enviado específicamente cuando la historia está a punto de dar uno de sus giros más grandes. 4 apariciones. 4 momentos donde todo cambia. Pocas cosas en el texto bíblico son tan simétricas. Tronos, dominaciones, principados y potestades. Estos nombres aparecen en las cartas de Pablo y generan más preguntas de las que responden. En Colosenses, capítulo 1, versículo 16, Pablo los menciona como parte de todo lo que fue creado por Cristo y para Cristo. La misma clase de lenguaje aparece en Efesios, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué son exactamente? La Biblia no lo dice. No hay escenas, no hay descripciones, no hay nadie que los haya visto y lo cuente. Lo que hay es una lista de categorías que pertenecen al mundo espiritual. Y punto. La organización jerárquica que muchos conocen, eso de los 9 coros angélicos divididos en 3 tríadas, no viene directamente del texto bíblico. Viene de un teólogo del siglo V. Es tradición. Teología elaborada sobre pistas mínimas. Lo que sí queda claro en el texto es que estas categorías existen, que fueron creadas por Cristo
y que parte del mismo vocabulario aparece también en un contexto oscuro. En Efesios, capítulo 6, versículo 12, Pablo usa términos similares para describir fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Es decir, las mismas palabras se usan para seres que obedecen a Dios y para fuerzas que se le oponen. Lo que significa que estas categorías describen rangos dentro del mundo espiritual, no automáticamente la lealtad de esos seres. Están aquí porque el texto los menciona. Pero quien quiera ir más allá de eso está construyendo sobre arena. Lo que la Biblia describe cuando habla de seres celestiales es algo que desafía casi cualquier imagen previa. No todos los ángeles se parecen. No todos hacen lo mismo. No todos vienen a traer paz. Algunos anuncian. Algunos actúan. Algunos ejecutan juicio. Algunos guardan la santidad de Dios desde posiciones que la mente humana apenas puede imaginar. Y quizás eso es lo más honesto que se puede decir al final. La Biblia no escribió sobre los ángeles para satisfacer nuestra curiosidad. Los mencionó cuando eran relevantes para la historia que estaba contando. Y en esas apariciones puntuales dejó suficientes pistas para entender que el mundo espiritual es más vasto, más complejo y más serio de lo que cualquier figura decorativa podría sugerir. La próxima vez que alguien mencione la palabra ángel, ya sabes que la pregunta correcta no es si existen. La pregunta es, ¿de cuál estamos hablando?